Empezamos. Bien, habíamos definido tres formas de representar lo verdadero y lo falso, o de caracterizar la información de lo verdadero y lo falso, que nos caracteriza además también la lógica de proposiciones. Una de las formas era de nivel, el otro era de flanco y el tercero era de pulso. Ahora, nosotros dijimos, vamos a procurar, yo creo que sí lo vamos a lograr, aplicar siempre la lógica positiva. Es decir, en la lógica positiva, el 0 siempre lo vamos a representar por el nivel más bajo y el 1 por el nivel más alto. Lo mismo va a ser en el tema de flanco o en el tema de pulso. De flanco va a ser que la información binaria de 0 a 1 se va a presentar durante la transición de la señal digital. Y en el de pulso por presencia o ausencia de pulso, pero siempre positivo, que lo vamos a entrar a mirar enseguida. Sin olvidar de que también existe la lógica negativa. Y que una vez aprendido una de ellas, es fácil pasar a todas las lógicas que existen. Claro, yo solo mencioné dos, ¿no ve? Parece que solo serían las únicas. Lógica positiva y lógica negativa. Ahí falta aclararnos dentro de qué dominio se encuentra. Porque hay lógica positiva en el dominio positivo, lógica negativa en el dominio positivo. Hay lógica positiva en el dominio negativo, hay lógica negativa en el dominio negativo. Y hay una tercera de lógica positiva que comparte ambos dominios, o lógica negativa que comparte ambos dominios. Por eso se hace complejo. Por eso mismo no nos conviene a nosotros entrar a mezclar, detallar todo. En el fondo no aprenderíamos nada. ¿No ve? Entonces, yo prefiero hacer hincapié en uno solo y luego después, con las lecturas que tú vas a dar a los diferentes libros, te vas a ir dando cuenta que no es difícil adoptar las otras lógicas. Ok, dentro de eso, la gráfica nos está presentando la lógica de niveles. Y en la lógica de niveles me dice que un rango de valores, en este caso estamos presentando tensiones, el rango de valores pueden ser corrientes, para cualquiera de los dos. Entonces, el rango inferior, ¿no ve? Que va a representar el cero lógico o lo falso, ¿no ve? Va a tomar cualquier valor comprendido entre un BL mínimo y un BL máximo. Ahora, normalmente el BL mínimo suele ser el elemento de referencia, lo que nosotros conocemos como tierra. Y el BL máximo suele ser la tensión de saturación. ¿Y cuánto vale la tensión de saturación? Depende del tipo de transistor. Si el transistor es bipolar y de germanio, por ejemplo, la saturación está en el orden de 0,1 de voltio. Si es de silicio, la saturación está en el orden de 0,3 de voltio. Entonces me dice, ese es el rango que nosotros lo vamos a considerar como serológico. Entonces, para tener algo más de seguridad, la tecnología ha definido como el mínimo 0,5 de voltio. Incluso hay otros, todavía más conservadores que eso, y han dicho que es el valor 30% del valor máximo de este B máximo. Enseguida vamos a mencionarlo. Entonces sería más de un voltio. Pero generalmente
por lo menos hoy en día, todas las tecnologías se están adecuando hasta los 0,5 de voltio. De 0 a 0,5 de voltio, cualquier valor de tensión lo vamos a interpretar como cero lógico, cero binario o falso. En cambio, para el 1 lógico, tomamos igual un rango entre el valor B máximo y el B mínimo. ¿Cuánto es el valor B máximo? La tensión de polarización. Normalmente en las tecnologías que nosotros vamos a utilizar son de 5 voltios. Hay tecnologías que también los vamos a usar que utilizan tensiones de polarización por debajo de esos 5 voltios. Hay tecnologías que utilizan 2,5, 1,5. Entonces ese es el valor máximo. Eso lo vamos a interpretar como 1. Y dice que el mínimo para interpretar el 1 suele ser el 70% de este valor, por debajo. ¿No ve? Entonces, me dice, ese es el rango. Para nuestro caso va a estar más o menos entre unos 2,5, 2,6 voltios hasta los 5 voltios. Ese rango, ya lo vamos a mostrar después con más detalle. Lo vamos a interpretar como un 1 lógico. Entonces, para nosotros existe un rango entre el valor BL máximo y el BH mínimo, un rango de tensiones que no son interpretables ni como 0 ni como 1. Por eso decimos es inaceptable esa información binaria. Entonces, para que la información binaria sea precisa, tiene que estar en los rangos que hemos mencionado. Esto en la lógica de los niveles. Hemos dicho que la lógica de niveles nos va a cubrir todo lo que nosotros tenemos del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Luego de allí vamos a empezar a ver lo de flanco y lo de pulso. Pero también hay algunas aplicaciones en los capítulos combinacionales. Por eso es que nos adelantamos a dar la información. Entonces, en cambio, el flanco, quiero mostrar el otro, este es la lógica positiva. Esta es lógica positiva para nosotros de nivel y esta es la lógica positiva de flanco y de pulso. El que está arriba es la lógica negativa en el dominio, todos en el dominio positivo. Normalmente nosotros vamos a estar trabajando de esta manera, lógica positiva. Después vamos a ver la variante. Ahora, en el de flanco ascendente, me dice, el valor bajo y el valor alto tiene que estar ubicado en estos rangos. Por lo tanto, la transición o el cambio de estado de un operador lógico se va a producir en el momento que cambia del nivel bajo al nivel alto. Pero el nivel bajo tiene que quedar en este rango y el nivel alto, después de la transición, tiene que quedar en ese rango. Si no, no va a ser posible interpretar como aceptable esa lógica. No te olvides, es como colocar aquí el flanco. Entonces ese va a ser flanco ascendente en el dominio positivo. Lógica de niveles en el dominio positivo. Ok. Con el pulso exactamente lo mismo. El pulso tiene que quedar los niveles bajos en este rango, los niveles altos en este rango. Pero el pulso lo vamos a definir así. Transición hacia el nivel alto, mantenerse en el nivel alto, transición al nivel bajo, mantenerse en el nivel bajo. Entonces, cuando se haga presente el pulso completo, ambas transiciones, el operador lógico cambiará de estado. Es al completar ambos flancos. Eso para nosotros se llama lógica positiva. No se olvide. Ahora, estas transiciones no son tan abruptas, esas son ideales, es la manera como nosotros vamos a representar. En la lógica de niveles a nosotros no nos interesa cómo el sistema, estando en 0, llega al 1. Claro, cuando yo tengo que interpretar al operador, claro que interesa. ¿No ve? Ok.
Pero normalmente a mí lo que nos interesa es que se establezca perfectamente el nivel de 0 o se establezca perfectamente el nivel de 1. ¿En qué momento hizo esa transición? ¿Cuánto duró la transición? En principio no es nuestro problema. Pero debido a estas definiciones de la lógica de flancos o de la lógica de pulsos, normalmente se ha acordado medir la transición entre el 10% del nivel bajo al 90% del nivel alto. Y eso no es, ese cambio no es instantáneo, sino tarda un tiempo. T-sub-R se denomina, pero se lo mide entre el 10 y el 90. Antes del 10% se producen transitorios. El sistema no está definido. Después del 90 el sistema produce transitorios, no está definido. En cambio, entre el 10 y el 90 sí. Entonces, me dice, todo operador lógico que trabaja con lógica de flancos, el flanco tiene que demorar un determinado tiempo. ¿Este tiempo quién me lo va a dar? El fabricante. Él me tiene que informar en su hoja técnica. Ok. Algo parecido para el pulso. Claro, pero en este caso se repite 2 veces, ¿no ve? Primero, en la transición de subida, del 10% al 90%, se mantiene en el nivel alto, del 90 al 10%, y se mantiene en el nivel bajo. Se ha acordado medir la duración del pulso justo al 50%. Esto hay que tener en cuenta. Obviamente, en su momento, cuando empecemos a usar esto, también lo vamos a volver a repetir. Claro, porque nosotros vamos a usar harto de esto momentáneamente en los primeros capítulos, por lo menos. Entonces ahí vas a tener mucho tiempo de repasarlo. Ahora, todos los dispositivos que trabajan en los sistemas digitales vienen hechos en tecnologías o familias lógicas. Estas tecnologías o familias lógicas dependen de qué tipo de elemento activo han utilizado. Si es transistor bipolar o es transistor unipolar, de eso depende. Entonces, en función de eso, a lo largo de todo el desarrollo de los sistemas digitales han existido, algunos ya han desaparecido, varias familias lógicas. Y esas familias lógicas, en función del tipo de transistor que utilizan, tienen determinadas características. Y esas características para evaluar una familia es la velocidad de conmutación de un nivel bajo a un nivel alto, velocidad. ¿No ve? El consumo de energía, la densidad de los circuitos, o sea, la cantidad de transistores que se ha podido colocar dentro de un circuito integrado, la funcionalidad y la disipación de energía, y costo, obviamente, ¿no? Y costo. Ok. Claro, quisiéramos nosotros el mejor operador al menor costo. Para ese operador al menor costo, que sea lo más rápido posible, que consuma la menor cantidad de energía posible, que tenga una posibilidad de mayor integración y que sea funcionalmente aceptable para el rango de los niveles que nosotros tenemos. Esa es la mejor familia. Pero no todas las familias que existen o que han existido han cumplido con este propósito. Pero esta es la manera de evaluarlos. Hay gente que se dedica a medir esto. ¿No ven? Claro, normalmente, ¿quiénes son esos? Acá casi no lo hacemos. O es la autoridad reguladora, porque tiene que autorizar la entrada de productos, y tienen que entrar productos de calidad. O son, aquí tenemos como el IPNORCA, por ejemplo, que nos evalúa este tipo de cosas también, para permitir el ingreso de sistemas normalizados. Bueno, mucho de eso nosotros no cumplimos, pero lo ideal sería que cumplamos. Tenemos todas las disposiciones. La ley está, la ley de telecomunicaciones, por ejemplo,
está para cumplir estos procesos. Seguramente no hay los medios o algo debe faltar. Ok. Entonces son las cosas que nos permiten evaluar las familias. Y en función de estos parámetros, estas son las familias. ¿No ve? La familia RTL. Entonces esta es una lógica de transistor bipolar con resistencias. Esta es la familia DTL. Esta es una lógica de transistor diodo. Ajá. Luego existió existe la familia TTL. Esta es la lógica transistor-transistor. Esta familia hoy en día se sigue usando y se va a seguir usando por mucho tiempo más. La mejor familia. Pero tiene grandes problemas con la densidad de integración. ¿Por qué? Porque el transistor bipolar tiene problemas con la temperatura y su polarización es complicada. Ustedes ya han pasado electrónica 1, entonces por eso que debemos recordar esa dificultad. El SL es otra familia con transistores bipolares. Pero normalmente el SL, los componentes que se fabrican bajo esta lógica, son utilizados mayormente en electrónica industrial porque sus niveles lógicos, bueno, la descripción dice son robustos. ¿Qué quiere decir robusto? Sus valores son poco más elevados que de la familia TTL, pero también existe en el mismo valor del TTL. Todavía subsiste esta familia. Y el circuito básico para esta familia son los amplificadores diferenciales. Eso tú lo has conocido en la materia de electrónica 1. Luego aparecieron la familia PMOS. ¿El PMOS qué es? Es el MOSFET de inducción o depleción de canal P. Luego apareció la familia de canal N, el MOSFET de canal N, de inducción o depleción. No se usan ambos, se usa uno solo. Pero esta familia ha sido mejorado por esta familia CMOS, que es complementario MOS, que utiliza al mismo tiempo un transistor de canal P y un transistor de canal N. Y es el de inducción, porque nosotros de los MOSFET, según la electrónica 1, tenemos dos tipos, ¿no? De depleción y de inducción. Aquí utilizamos mucho el de inducción. ¿Y el de inducción cuál era? El que no tenía canal físico. Tienes que acordarte cómo funcionaba ese. Ok. Finalmente ya se han desarrollado esta familia lógica del arsenuro de galio. Tiene excelentes características, solo que es muy costosa por ahora. No disponemos componentes de esta familia en nuestro mercado. Por eso casi no lo hacemos mención. No, porque si te mandamos a hacer un trabajo práctico con esta familia, pues no lo vas a conseguir. ¿No ve? Entonces, en cambio, el CMOS o el TTL, no, pues eso está disponible en las tienditas de la Colón o allá en la feria de la 16 de julio. Entonces es fácil de conseguirlo. Ok. Entonces son las familias. Fíjate vos, esta familia RTL te dice, es bipolar, porque utiliza transistor bipolar. El DTL es bipolar, el TTL es bipolar, el SL es bipolar. Y a partir de aquí vienen las familias MOSFET. Familia unipolar, MOSFET. Unipolar, unipolar, unipolar. Ahora, estos tienen sus características, ¿no ve? Aquí están, según nuestros parámetros que habíamos mencionado al culminar la anterior filmina. Por ejemplo, tecnología RTL. Tienen consumo de energía alto, claro, porque utiliza resistencias. Tiene una velocidad baja. Su encapsulado es discreto. Entonces, aquí a las diferentes familias lo estamos clasificando en función del encapsulado. Y adicionalmente estamos tomando otros parámetros. Y esos otros parámetros me están definiendo esto. Este es de baja escala de integración, el MSI es mediana escala de integración, larga escala de integración, ¿no ve? El VLSI es muy alta escala de integración y el ULSI es ultra alta escala de integración.
Y vamos a ver que estos además van a estar en función de la cantidad de operadores lógicos o de la cantidad de transistores que se coloca dentro de un circuito integrado. Y esos tienen que tener estos parámetros, claro, lo deseable es que sea lo óptimo posible en función de los parámetros que nosotros evaluamos. Ok. No, vamos a mostrar enseguida. Ok. Entonces, y aquí está. Este SSI me dice, tiene 12 operadores lógicos. Cuando digo operadores lógicos, estamos hablando de operadores AND, operadores NAND, operadores NOR, inversores, de esos operadores estamos hablando. En el MSI tiene 12 a 99 operadores. Ok, lógicos. Va a haber unos circuitos especiales aquí. Ahora, cuando digo operadores lógicos, también va a depender de qué tipo de transistor ha utilizado. Si es un transistor bipolar o es un transistor unipolar. ¿No ve? Por ejemplo, si es un transistor bipolar, por cada operador lógico más o menos hay alrededor de 5 a 6 transistores bipolares. En cambio, si es transistor unipolar, más o menos hay alrededor de unos 6 operadores, perdón, 6 transistores. Entonces, también podemos ir evaluando por la cantidad de transistores que tienen en cada uno de estos sistemas. Lo mismo ocurre en estos otros. ¿De acuerdo? Entonces, el LSI, por ejemplo, fíjense, el MSI tenía de 12 a 99 operadores. Después lo vamos a detallar. El LSI de 100 a 9.999 operadores. Entonces, si multiplicamos por los 5 o 6 transistores por operadores que hay, solo ustedes imagínense la cantidad de transistores que están dentro de ese operador o ese circuito integrado. El VLSI tiene de 10.000 a 99.991, casi 100.000 operadores. 100.000. El VLSI de 100.000 o más operadores. Ahora, nosotros estamos introduciéndonos a los sistemas digitales. Todas estas familias vamos a manejar. Todas estas características de encapsulado vamos a manejar en diferentes aplicaciones. Ok. Ajá. Por ejemplo, el SSI, claro, y esta es una aproximación, contiene menos de 100 transistores. Entonces, aquí ya no estamos hablando de operador, sino de número de transistor. ¿No ve? Entonces, los 6 se clasifican por el número de operadores lógicos de la siguiente. Bueno, te vas a pasar, pero te va a poner algo más. Dice, baja escala de integración, este es su nombre en inglés, contiene hasta 12 operadores lógicos. Aquí vienen, ya vamos a mostrar qué tipo de operadores. Lo hemos mencionado, inversores, uniones, intersecciones, NAND, NOR, XOR, XNOR, etc. En el MSI, que viene de 12 a 99 operadores, ahí nos van a venir, estos ya son pequeños sistemas, codificadores, decodificadores, transcodificadores, multiplexadores, demultiplexadores, circuitos aritméticos, registros y contadores. Todos estos vamos a estudiar. Esto contiene nuestro programa y es la formación de digital. Ok. Gran escala de integración en el LSI. 100 a 9.999 operadores lógicos. Ahí van a ver las memorias, las unidades aritméticas lógicas y los PLDs. También los vamos a ver. Este PLD, por ejemplo, es un circuito integrado que me va a permitir fabricar mis propios circuitos integrados, que hagan, por ejemplo, cualquiera de estas tareas lógicas o sistemas combinacionales y secuenciales más complejos que estos.
Y este viene en un solo circuito integrado de 20 pines o 22 pines. Va a ser sencillísimo. Este maneja el lenguaje WinQPL, que lo vamos a aprender. Que posiblemente ya los auxiliares la próxima semana te van a entrar a explicar. Ok. Muy gran escala de integración, el BLSI, que tiene de 10.000 a 99.999 operadores. Ahí vienen los microprocesadores y microcontroladores. Siempre nos han pedido a nosotros que pongamos en nuestro programa algo de microprocesadores y microcontroladores. Yo sistemáticamente me he resistido. ¿Por qué? Porque hay materias específicas que se han creado en nuestra carrera que enseñan el microprocesador y el microcontrolador. Entonces no tiene sentido que yo también vuelva a hacer eso. Yo tengo harto material todavía para hacer todo esto. Entonces, no lo estamos desarrollando. Hay pues textos que se dedican para la formación en nuestro nivel que han ido absorbiendo estos temas, han ido desarrollando en Digital 1. Deberíamos nosotros también hacerlo. Tiempito nos falta. Ahí está nuestro problema. Ok. Pero es bien fácil. A ver si hay tiempo, se los voy a explicar. Ok. En ultra alta escala de integración, contiene más de 100.000 operadores por circuito integrado. Ahí están las grandes memorias, están microprocesadores de gran capacidad, microcontroladores con muchas prestaciones. Pero sobre todo está este componente, FPGA. Y el CPLD, pero lastimosamente CPLD aquí no se consigue, pero el FPGA sí se consigue. Ambos utilizan el mismo lenguaje. Cuando digo lenguaje, tanto como el PLD, como el CPLD, el FPGA, circuitos integrados de alta densidad de integración, no son posibles utilizarlos si no conocemos un lenguaje de aplicación. Pero nosotros sí lo vamos a usar, porque el lenguaje de aplicación que se necesita es muy sencillo. En un caso está el WinQPL y en el otro caso está el VHDL. Lo vamos a mirar y vamos a desarrollar. Con estos dos circuitos integrados se desarrollan todo. Creas tus propios circuitos integrados que se vienen a denominar tecnología embebida. Es decir, dentro del circuito integrado voy a introducir otro circuito integrado que realiza una tarea lógica concreta. Es lo que vamos a hacer. ¿Estaba sencillito? Ok. Luego las familias lógicas transistor, TTL. Ahora vamos a compenetrarnos a las familias lógicas en particular. Ahora tengo que desarrollar teóricamente cada una de ellas. Pero nosotros vamos a desarrollar ¿cuáles? El TTL, que existe, el SL y los CMOS. El arsenuro de galio no lo vamos a hacer, porque no lo disponemos. ¿No ven? Entonces, ese será objeto de tu estudio, de tu autoformación, o cuando termines, o cuando aparezca ese componente en aplicativos en nuestro país. Pero va a ser sencillo, porque estudiar es capo en manejar estos componentes, el transistor bipolar y el transistor unipolar, que eso es lo único que necesitamos conocer para implementar las familias. Entonces, por eso que esta parte nosotros vamos a ir avanzando más rápido de lo que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque tú conoces cómo funciona un transistor bipolar. Algo yo voy a ir comentando, obviamente. ¿No ve? Algo voy a ir comentando. Por empezar, nosotros del transistor bipolar tenemos dos tipos, ¿no ve? El NPN y el PNP. Ambos se utilizan en la fabricación de componentes, sí, pero generalmente se prefiere componentes del tipo NPN, porque el NPN utiliza polarización
veces